Muy buenos días, el tema de hoy es acción. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versos 43 al 48. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Encontramos que la acción es una parte importante en la toma de decisiones. Mira que esta era una mujer, encontramos en varias citas bíblicas, en los 4 evangelios, que esta era una mujer que sufría de flujo de sangre, pero era una mujer desechada del pueblo de Israel. Era una mujer que no era acepta al pueblo, era una mujer que era considerada inmunda, porque era una mujer que padecía de flujo de sangre más de 12 años. Llevaba con ese flujo de sangre en el cual ella había, dice la palabra, que había gastado en diferentes médicos, pero que no había encontrado cura, que había gastado todo su dinero visitando diferentes médicos para encontrar la cura, pero no había encontrado la sanidad en ningún médico. Pero como esta mujer escucha hablar de Jesús y ella se emprende a la acción. Usted y yo hay momentos que tomar acción en nuestra vida, porque siempre esperamos a alguien que nos impulse, alguien que nos anime, alguien que nos entusiasme, alguien que nos dé como un incentivo. Vaya, hágalo, le va a ir muy bien, hágalo, vaya al médico, vaya a este lugar, vaya que allá sanan, vaya que hacen milagros. No, hay personas que como que no se atreven, ni aún así teniendo un incentivo, un amigo, un familiar, de pronto la esposa o el esposo, de la enfermedad o la situación que está pasando, y no van ni lo hacen. Pero encontramos que esta mujer, el único incentivo que tenía ella era que ya estaba cansada de esa enfermedad, que no había encontrado cura ni sanidad porque había ido a diferentes médicos, pero aún así había gastado todo su dinero y no había encontrado la sanidad para esa enfermedad que ella estaba viviendo. Y es porque muchas veces esperamos que alguien nos impulse. Ella no era acepta ante el pueblo de Israel, no era acepta ni aún con los mismos discípulos que estaban con Jesús, porque aún ellos no le era agradable esta mujer. ¿Y cómo sería el olor que se sentía al entorno? Que ella prácticamente era odiada y era aborrecida por ese flujo de sangre. Pero ella sin tomar medidas ni mirar aún lo que dijera el pueblo, lo que dijera la gente, dice la palabra que Jesús lo agolpaba a la gente. O sea, había muchas personas alrededor de Jesús esperando una respuesta de él, esperando un milagro de él. Pero ella tan solo dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. O sea, ella escuchó hablar de Jesús, pero aún así ella no dudó. ¿Será que podré ser sana? ¿Será que con el solo tocarlo podré ser libre de esta enfermedad? No, ella solamente pensaba en tocar el borde de su manto. Ella se fue aún escurriéndose entre la gente por debajo para tocar solamente el borde de su manto. Y es que el Señor nos manda a usted que hay veces que tenemos que tomar acción, porque hay momentos en los cuales usted y yo debemos ser impulsados a hacerlo, pero es importante poder ser guiados y dirigidos también por la palabra, por el Espíritu Santo, y conocer y entender qué necesita el Señor de usted y mí, qué necesita el Señor que usted y yo hagamos. A veces nos falta decisión, ser personas decididas y tomar una acción. Esta mujer que no se menciona su nombre no era nadie, peor aún, no se consideraba una mujer del pueblo, una mujer agradada, ya que era una mujer inmunda por la naturaleza de su enfermedad y no se le permitía estar en público. Pero además de eso, había gastado todo su dinero en diferentes médicos. Ya era una mujer de escasos recursos, estaba prácticamente desesperada. Ella tuvo noticia del poder de Jesús para poder sanar y decidió romper todas las reglas sociales de esa época y salir y meterse en medio de la multitud sin que nadie la reconociera.
para poder tocar a Jesús sin que Él se diera ni siquiera tampoco cuenta y recibir esa sanidad que pasaba en ella, que era determinada. A usted y a mí le digo que nos hace falta una fe que supera todos los obstáculos, y esa fe va por encima aún de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, y esa fe es impulsarse a hacerlo, es la acción que el Señor pide en usted y mí que lo hagamos. Y esta mujer tenía una meta, iba a tocar a Jesús, tener la seguridad de que Jesús podía sanarla, pero también entendía que ella tenía una parte que hacer para recibir esa sanidad, la acción. Y esa es la acción que a usted y a mí nos hace falta. ¿Qué situación está viviendo usted que de pronto sí tiene la fe, pero no tiene la determinación de lanzarse a hacerlo? ¿Qué situación está viviendo? ¿Qué circunstancia ha venido pasando? De pronto le pasará como esta mujer, llevaba mucho tiempo con ese flujo de sangre. No sé qué situación está viviendo hace muchos años que usted no ha tomado una decisión. De pronto ha escuchado hablar de Jesús, pero como que no se atreve a lanzarse a preguntarle al Señor o a hacer algo indiscreto o indebido por el temor a lo que digan los demás o a lo que hablen los demás, o que de pronto ser señalado o señalada. ¿Qué situación está viviendo? Esta mujer hizo un plan e iba a meterse en medio de la multitud sin que nadie la reconociera. Iba a acercarse al Señor Jesús. La fe lleva al deseo y a la acción y no se detiene a pensar o difícil que se pueda hacer esta situación o esta circunstancia, ya que Jesús iba pasando y estaba caminando y ella logra alcanzarlo y tocar el borde de su manto sin que nadie se diera cuenta, porque muchos estaban detrás de un milagro, y esta mujer venció todos los obstáculos y el poder de Jesús la sanó. Ella sintió ese toque en su cuerpo y sabía que había sido sanada, ya que ella se iba, pero Jesús quería sanar su corazón, también incluyendo sus emociones y sus sentimientos. Démonos de cuenta que esta mujer iba por un milagro, pero ese milagro le resultó doble milagro. Así es el Señor de sorprendente con usted y conmigo, y es lo que Él quiere darnos a usted y a mí. Por eso hay momentos en los cuales debemos accionar la fe. Pueda que usted y yo seamos personas de fe. Hablamos de fe, decimos de fe, predicamos de la fe, hablamos de la fe en determinadas circunstancias, situaciones con diferentes personas, pero cuando nos toca accionar la fe, ¿cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Hay temor? ¿Hay duda? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay inseguridad? De pronto, ¿qué dirán los demás? Pensamos aún en nuestro entorno, ¿qué hablarán o qué pensarán los demás de lo que yo haga o diga o vaya a hacer? ¿Qué está sucediendo en su entorno para que esta acción no se dé? Este es el tiempo que el Señor está pidiéndonos a usted y a mí tomar una acción, y esa acción es ejecutarla en la fe. Pueda que usted y yo tengamos esa fe, pero nos falta la acción. Tenemos la palabra, tenemos la revelación, tenemos de pronto un sueño, de pronto el Señor nos habló en un sueño o en una visión, o alguien usó el Señor para decirnos ve y hazlo, pero aún así está ese temor en accionar esa fe. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Tremendo que esta mujer ni siquiera se quedó callada. Habló a todo el pueblo lo que ella había pensado y lo que había fraguado en su mente y su corazón hacer, y lo hizo, y que el solo hecho de haberlo hecho, como encontró el milagro con solo haber tocado el borde de su manto. Mire que hay momentos en los cuales el Señor no nos pide que le digamos nada, sino que lo hagamos. Ella no le pidió nada al Señor Jesús, solamente lo pensó y lo hizo. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Qué tocará hacer para que usted encuentre el milagro? ¿Qué no le ha permitido ejecutar esa acción para recibir el milagro? Démonos de cuenta que esta mujer encontró el milagro, y aún el Señor le dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahí encontramos que esta mujer no solamente fue sana, sino salva. Doble milagro. Hoy oro y clamo, le pido al Señor que usted accione esa fe y al Señor le dé el doble milagro en Cristo Jesús. Amén y amén.